Bienvenidos al segundo programa de Nodo Científico del canal I+I+C. Hoy nos encontramos con dos investigadores del Centro de Estudios Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, con quienes hablaremos del Centro de Estudios y de la investigación aplicada que se ha llevado a cabo de forma continua en los últimos 15 años y que se traduce en un trabajo responsable con el recurso hídrico y el medio ambiente. Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Rodríguez Díaz. Él es el director del Centro de Estudios Hidráulicos. Él es investigador asociado de Colciencias. Es profesor titular de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Le damos también la bienvenida al ingeniero Andrés Otálora Carmona, que es profesor asistente del Centro de Estudios Hidráulicos. Bienvenidos. Muchas gracias, Esperanza. Esperanza, buenos días y muchas gracias a Nodo Científico por la invitación. Doctor Rodríguez, ¿qué hace el Centro de Estudios Hidráulicos y cómo articula el trabajo y la investigación con el sector externo? Sí, Esperanza, el Centro de Estudios Hidráulicos es un grupo de trabajo que presta asesoría a los diferentes programas de ingeniería de la universidad y fundamentalmente su trabajo lo centra en la docencia, la investigación y la extensión. Y tomando como referencia ese trabajo, nosotros durante más de 25 años hemos ido consolidando fundamentalmente un grupo humano. En el periodo reciente, ese grupo humano ha podido atender las necesidades de la academia y del sector externo. Y creo que lo más importante del grupo es el trabajo que hemos venido consolidando con un grupo de profesionales que hemos venido formando. Y tenemos para mostrar, para mencionar, pues, trabajos de investigación interesantes que impactan fundamentalmente los recursos hídricos y el medio ambiente. Doctor Rodríguez, derivados del desarrollo humano, existen algunas actividades que modifican el medio ambiente, el entorno, en este caso las cuencas. ¿Cómo la hidrología y la hidráulica impactan este trabajo que ustedes hacen desde el Centro de Estudios Hidráulicos? Esperanza, siempre he mencionado que el primer elemento del medio natural es el hombre. Y obviamente las actividades humanas transforman el medio. En el caso particular del trabajo que hacemos en el Centro de Estudios Hidráulicos, el trabajo inicia con entender el ciclo hidrológico y poderlo estudiar, poderlo analizar y poderlo cuantificar. El ciclo hidrológico cambiará cuando llega a la superficie de la Tierra. Y si la superficie de la Tierra se va transformando por las actividades humanas, pues ese ciclo hidrológico cambiará. Lo que hacemos fundamentalmente nosotros, apoyados en la modelación numérica y en la modelación física, es poder analizar y cuantificar todas las variables derivadas de ese ciclo hidrológico. Entonces, en el Centro de Estudios Hidráulicos hacemos un trabajo bien importante para entender, para conocer, para cuantificar todas las variables y las afectaciones que se derivan producto de la transformación que el ser humano desarrolla. Doctor, son muchos los trabajos que ha adelantado el Centro de Estudios Hidráulicos. Particularmente, háblenos de uno de ellos. Pues, como lo mencioné al inicio, en más de 25 años de trabajo buscando hacer investigación, pues el Centro de Estudios Hidráulicos ha desarrollado un trabajo de investigación muy grande, particularmente con el sector externo, con el sector real. Nosotros hemos venido desarrollando alianzas bien importantes con el sector privado y con el sector oficial.
Nosotros hemos trabajado en el estudio de cuencas hidrográficas, en la cuantificación de los recursos hídricos, en el transporte de los fluidos tanto a presión como a superficie libre, en el desarrollo de modelos propios para poder entender y cuantificar diferentes variables que es necesario conocer. Entonces, en ese sentido, tenemos un trabajo amplio, publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales que muestran en el detalle, como lo vamos a ver más adelante, de los temas particulares que nosotros hemos manejado, estudiado y los aportes que hemos hecho en el conocimiento y en la cuantificación de los recursos hídricos. Pero quizás lo más importante de este trabajo de investigación que hemos hecho es el proceso de formación que hemos hecho con muchos investigadores. Justamente en este momento me acompaña una persona muy joven que nos contará sobre las particularidades, qué es lo que se trata este nodo científico, de las particularidades del trabajo que hacemos nosotros. Uno de esos trabajos particulares tiene que ver con la transformación de cuencas. Claro, el ser humano en su desarrollo necesita utilizar los recursos, y cuando utilizamos los recursos naturales, pues es necesario transformar la superficie de la tierra, es necesario modelar de manera diferente la superficie, en fin, es necesario hacer muchas obras que van a transformar los recursos en su cantidad, modificaciones necesarias para que el ser humano se pueda desarrollar. Gracias, doctor Rodríguez. Bienvenido, ingeniero Andrés Otálora. Precisamente uno de esos proyectos que está trabajando el Centro de Estudios Hidráulicos es la modificación del cauce principal de un río. ¿Por qué no nos habla de este proyecto? Pues, Esperanza, muchas gracias. Es interesante comentarles este proyecto porque implica muchas cosas, como la comentó el doctor Rodríguez, no solo en la parte estadística, matemática, sino tratar de caracterizar una cuenca, que es lo que inicialmente se hace. Entonces, particularmente en los proyectos que hemos desarrollado recientemente, ha sido necesario, como objetivo fundamental, crear un alineamiento de un cauce natural que requiere ser desplazado para poder cuantificar las variables hidrológicas y morfométricas de la cuenca y de su sistema biótico y abiótico. Se requiere mucha información. Entonces creería yo que debemos hablar inicialmente de la información que se requiere. Entonces existen corporaciones que tienen información disponible, y lo que inicialmente hace el centro es interpretar esas variables. Llámese variables la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración, y además de entenderlas, predecirlas para poder determinar fenómenos futuros que permiten estimar la escorrentía, por ejemplo, de un cauce. Otra información base, fuera de la hidrológica, es la morfométrica. Como su nombre lo indica, es el estudio de la geometría de la cuenca. Y como queremos diseñar y replicar las condiciones naturales de un cauce existente, pues tenemos que conocer todas esas variables. Sí, Andrés, para que todos entendamos el alcance del trabajo que hemos desarrollado, un río es un sistema dinámico, es un sistema que cambia permanentemente, y todos podremos entender que ese sistema dinámico cambia permanentemente porque las variables del ciclo hidrológico van cambiando con los cambios del clima. Todos entendemos que a veces no llueve, a veces llueve un poquito más y a veces llueve con intensidades muy grandes. Esa precipitación finalmente llega a la superficie del terreno y esa precipitación se convierte en escorrentía. Esas modificaciones hacen que el río vaya conformando un cauce principal, y algunas veces ese cauce principal que se forma
por las necesidades del hombre, tiene que transformarse. Así Entonces podrán entender todas las variables involucradas. El estudio de la geología, el estudio de la geomorfología, el estudio de la dinámica fluvial, que aseguren que la modificación de ese cauce permite que las condiciones del sistema se mantienen. Así es. Y tal como lo menciona, doctor, caracterizar esas variables tan dinámicas es difícil y implica un estudio riguroso que el Centro de Estudios Hidráulicos ha ido haciendo con su grupo de trabajo y ha creado metodologías y modelos que han permitido trabajar muchos años con Drummond. Podemos comenzar desde los modelos más simples, como la completitud y corrección de información hidroclimatológica, hasta modelos más complejos soportados en sistemas de información geográfica que de manera continua determinan una variable, como por ejemplo la escorrentía. Y es bueno mencionar que no existe un solo caudal, como lo menciona. Existen caudales característicos que van desde los medios, los máximos, los mínimos, los diarios, los multianuales, y tratar de predecir esas variables para poder diseñar un realineamiento que simule esas características naturales es el fundamento de lo que hacemos y lo que hemos hecho recientemente en el centro. Sí, así por ejemplo, para retomar el primer comentario que hace Andrés, la información hidrológica que se dispone en algunas ocasiones es limitada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poder construir un modelo para verificar la calidad de los datos, para completar la información, para extenderla. Debemos generar series de información hidrológica, por ejemplo, a nivel diario, a nivel mensual, a nivel anual, a nivel multianual, que son variables que se utilizan para después realizar los diseños que nos lleven a que la escorrentía se maneje de una manera similar a como existe en condiciones naturales. Muy bien, necesitamos entonces, hecha la evaluación de la información, generar eventos con recurrencias insospechadas de 100, 200, 500 años, que es información que debe tenerse en cuenta en el trabajo que debemos hacer. Y en estos casos, pues nosotros podemos utilizar modelos disponibles o modelos de construcción propia para atender los requerimientos que el proyecto exige. Así es. Y una de las ventajas o habilidades del Centro de Estudios Hidráulicos es que ha creado sus propios modelos, como usted lo menciona, y son modelos muy particulares que vienen de un concepto general. Y lo que ha dificultado un poco el trabajo es que la cuenca es bastante compleja, o las cuencas que hemos trabajado. Y hay que recordar que no solo se manejan caudales extremos, como lo menciona, sino caudales medios que permiten analizar la disponibilidad del agua y pueden analizar otras variables, ya que, como recuerdan, les mencionamos que la transformación de cuencas puede modificar bastante un cauce, y lo que se busca en estos proyectos es que el sistema biótico y abiótico no se vean impactados por la transformación. Sí, por ejemplo, en lo que está mencionando Andrés, nos tocó construir un balance hidrológico de largo plazo. Y el balance hidrológico de largo plazo es necesario en la transformación de cuencas porque en la zona donde se transforma la cuenca es necesario asegurar la disponibilidad de agua de las personas que habitan el lugar. Y entonces este modelo de largo plazo permite asegurar al usuario una disponibilidad de agua similar a la que se tenía antes de transformar la cuenca. Lo que hemos hecho nosotros en el caso particular de esta cuenca en la que llevamos trabajando para Drummond en los últimos 8 años, particularmente, en el desarrollo que ellos estaban haciendo necesitaban disponer de una superficie muy grande para
para los propósitos mineros que ellos tenían. Necesitábamos cambiarle el curso al río, pero cambiarle el curso al río implican muchas condiciones. Primero, en el transporte de la escorrentía, asegurar que el nuevo cauce va a mantener las condiciones del cauce natural. En segundo lugar, asegurar que los usuarios pueden disponer del agua en las mismas condiciones o condiciones mejores que las existentes. En tercer lugar, asegurar que el nuevo trazado va a mantener las condiciones dinámicas. Y entonces aquí incorporamos otro tema en la modelación que hicimos. Debimos modelar transporte de sedimentos para asegurar que el cauce ni se erosiona ni se colmata, mantiene sus condiciones de equilibrio. Por ejemplo, tuvimos que evaluar disponibilidad de agua y esa disponibilidad de agua para mirar con base en la transformación cómo podríamos hacer el llenado de un depósito artificial construido. Entonces, en fin, el uso de las herramientas computacionales pues se convierte en un arma poderosa para el trabajo que permanentemente hacemos con ellos. Doctor Rodríguez, en el caso de este trabajo que se lleva a cabo desde hace 8 años en esa zona del norte del país, ¿esos trabajos se les va entregando por partes a la compañía que los ha pedido? Claro, claro que sí, y esa pregunta es interesante, Esperanza, porque los estudios no se quedan en la presentación y en el análisis que hacemos. Esos estudios impactan directamente al terreno y con base en los resultados que obtenemos, la empresa empieza a construir todas las obras que al final se proyectan resultado de los estudios. Quizás lo que estamos mencionando, lo exitoso de este trabajo, es que vemos gratamente que las obras que se proyectaron y que se están construyendo funcionan y se ajustan de acuerdo con los análisis y diseños que hemos realizado. Quizás, Esperanza, para redondear un poco, ver la magnitud de los proyectos, verlo construido, canales de 20, 25 kilómetros con anchos de 80, 200 metros, con caudales máximos hasta de 400, pues implica conocer muchas cosas. Y tratar de caracterizar una cuenca son muchos retos, son muchos proyectos. Entonces, a tu pregunta de si lo entregamos de manera segmentada, claro, son muchos retos que son bloques de dominó que van formando un estudio. Entonces, aquí recordando con el ingeniero Rodríguez, el objetivo principal es el realineamiento de un cauce, pero las estructuras que conlleva mantenerlo, construirlo, obras anexas, evaluar su comportamiento, es un proyecto continuo que van surgiendo retos y etapas. Hace poco recordaba también con el ingeniero una estructura muy peculiar que fue una estructura de repartición. Esa estructura de repartición tuvo muchos retos, pero fue muy bonito porque tuvo la capacidad de ver cómo evolucionaba y cómo afectaba el dinamismo de la corriente. Entonces no hay que olvidar que es un sistema dinámico, como lo mencionamos, y que a veces la teoría debe ser complementada con la práctica. No lo voy a decir como una investigación de ensayo de error, pero es necesario involucrar muchas variables que a veces en la teoría no es posible analizar. Entonces es muy bonito porque el centro y su grupo de trabajo ha combinado la investigación teórica con experiencia práctica, yendo a terreno, haciendo modelaciones computacionales y físicas, lo cual nos permite consolidar un conocimiento, que ese conocimiento se ha transmitido a través de los profesores y de los profesionales que han trabajado en la escuela y particularmente en la evolución del conocimiento. Sí, para que tengamos un contexto, una referencia, en este momento, en el caso del análisis del flujo a superficie libre, nosotros estamos haciendo modelaciones en 2D, porque
Hoy el conocimiento permite determinar cuando viene un evento extraordinario por el río que estamos proyectando, es tratar de determinar cuando viene ese evento extraordinario qué zonas se pueden inundar. Y hasta allá llevan nuestros análisis. En el análisis es conocer el comportamiento hidráulico del sistema, incluyendo todas las obras que están dentro del cauce, obras proyectadas con base en las necesidades para el desarrollo de la zona. Así que el nivel de detalle que se plantea en la investigación particular que hacemos para Drummond, pues significa mucho conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Y cuando ese conocimiento no está, es tener la oportunidad de plantear nuevos modelos para poder entender los fenómenos. Eso es lo que de alguna manera, en el caso particular de este trabajo, es lo que nosotros hacemos en el centro. Doctor Rodríguez, ¿cómo llega el Centro de Estudios Hidráulicos a este tipo de convenios, a este tipo de trabajo con el sector externo? Pues esperanza, yo creo que haber logrado consolidar alianzas con el sector externo es resultado del interés de los miembros del grupo. Yo creo que nosotros tenemos un grupo humano sólido. En este momento debemos tener unos 8 ingenieros y el interés de cada vez que nos preguntan por alguna cosa, por algún tema en particular, es tener la respuesta. Y yo creo que ese debe ser el interés de todos los investigadores. Me parece que la investigación teórica es importantísima, pero tan importante la investigación teórica como la investigación aplicada, porque la investigación aplicada nos genera recursos que nos permiten reinvertirlos en base a investigación, pero hay un valor agregado, es que el trabajo que se hace impacta positivamente a la sociedad. Ingeniero Tálora, háblenos acerca de esos beneficios que trae la investigación aplicada en el sector externo. Esperanza, pues una pregunta difícil, pero conlleva una respuesta un poco más larga. El Centro de Estudios Hidráulicos hace una investigación tanto teórica como aplicada. Particularmente ya estamos hablando de investigación aplicada. Esa investigación aplicada pues genera unos recursos económicos que permiten que estudiantes de posgrado se desarrollen y puedan generar sus propias investigaciones derivadas de la información que obtiene de los proyectos. Es un insumo para ellos y genera conocimiento adicional. Otra parte de los recursos que se generan se reinvierten en la misma institución, por ejemplo en el laboratorio. Hemos adquirido con estos beneficios económicos prácticas, hemos modificado los laboratorios, hemos evolucionado en el conocimiento, por ejemplo comprando nuevos equipos de cómputo, y todo se genera un círculo que yo llamo círculo virtuoso del conocimiento, porque permite que podamos investigar más, generar más recursos, generar más desarrollo, así cerrando el círculo que hace que la investigación se exteriorice, que haga un impacto social, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, y no se quede tampoco en un escritorio. Entonces, a tu pregunta, hemos generado conocimiento, hemos aportado a la sociedad, se han aumentado los equipos de cómputo, equipos de laboratorio, estudiantes de maestría han conocido de primera mano un proyecto tan importante y se han desarrollado como ingenieros. En mi caso particular fue lo que me pasó. Entonces, no solo hay que pensar en los beneficios económicos, sino beneficios personales y laborales que ha desarrollado todo ese tipo de proyectos. Sí, por otro lado, digamos, tener estos temas nos permite ampliar la oferta para los estudiantes de la especialización y de la maestría que cuando van en la mitad de su programa solicitan temas para desarrollar su proyecto de graduación o su tesis. Entonces, realmente los beneficios saltan a la vista, más allá, como dijo Andrés, de los beneficios económicos, porque, digamos, ese es otro punto importante. Las personas que participan en estos proyectos de investigación pueden disponer de recursos adicionales,
derivado del trabajo adicional que hace. En fin, la invitación, Esperanza, es para que, digamos, sobre esta referencia, sobre lo que estamos presentando de manera general del trabajo que hacemos, pues todas las personas con deseos de investigar, pues tomen como referencia lo que les hemos mencionado y sobre esa referencia pueden allanar un camino que sin duda alguna les va a permitir ser exitosos en los trabajos de investigación que se adelanten. Y para la universidad, pues sin duda alguna, como razón de ser, pues está la investigación. La investigación nos permite abrir otros horizontes y nos permite transmitir y ofrecer, que es el propósito de la escuela, una educación de la más alta calidad. Al doctor Rodríguez, al ingeniero Otálora, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en este segundo programa de Nodo Científico. En 20 días estaremos nuevamente con investigadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería tratando temas muy importantes sobre investigación aplicada. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos.